Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidas a este conversatorio en torno al libro de Marshall Salins, ¿Qué es y qué no es parentesco? Este es un libro editado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tenemos el día de hoy el gusto y el placer de tener a Enrique Rojas y a Julio Portocarrero en esta mañana para conversar en torno a este libro que fue publicado hace algunos años en inglés y que debemos destacar, esta es la primera versión en español del texto. Yo creo que ese es una de las cosas que nos hace enorgullecernos en el fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta es la primera versión en castellano del libro ¿Qué es y qué no es parentesco? Tuvo una circulación también un poco restringida en inglés y que ahora nos va a permitir abordar algunos temas que además fueron temas clásicos de la antropología, ¿no? Es decir, la antropología, uno de los temas clásicos ha sido el parentesco. Y creo que después de muchos años el parentesco todavía sigue siendo una problematización presente, pero además matizada por nuevas perspectivas que además alimentan y hacen vigente este tema tan importante que nos acompaña el día de hoy. En ese sentido, agradecemos la presencia de todos ustedes y también agradecemos a aquellas personas que nos acompañan en las redes sociales esta mañana. Sin más, entonces dejo el micrófono a Enrique Rojas, que nos va a comentar sobre el libro, y luego con Julio Portocarrero, y la idea es tener, luego de sus presentaciones, un diálogo también con el público para conversar un poco más y conocer un poco más sobre los aspectos centrales de este texto y las discusiones que nos plantea Marshall Salins con respecto al parentesco y por qué esas distinciones de qué es y qué no es parentesco. Bien, sin más, entonces dejo el micro y agradezco la posibilidad de que ustedes estén esta mañana y también a nuestros comentaristas para la presentación. Adelante, Enrique. Bien, ¿se escucha? ¿Lolo? Ya, porque yo me escucho solo a mí. Bueno, bien. Entonces vamos a comentar brevemente el texto de Marshall Salins, ¿Qué es y qué no es parentesco?, publicado este año, en 2023, en Lima, por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con gran acierto. Cuando uno se acerca a un texto de un autor como Marshall Salins, uno se aproxima a este a partir de un problema surgido del propio avance de las investigaciones que uno desarrolla. Es así como se lee un texto teórico. Cuando este texto llegó a mis manos, yo estaba por enésima vez dándole vueltas a la relación entre humanos y no humanos, plantas y animales, entre los Ashaninka. Y nunca olvidaré la experiencia francamente desagradable cuando volví de mi segunda temporada con los Ashaninka de leer en el texto de Butcher y Selby, Kinship and Social Organization, una idea que me impresionó de una manera desagradable, ¿no? Estos autores decían que en las sociedades que estudiamos los antropólogos, las plantas y los animales eran llamados con los términos de parentesco, pero esto no dejaba de ser más que simples metáforas marginales al sistema. No dejaban de ser más que simples metáforas marginales al sistema de parentesco. ¿Era este un acercamiento adecuado a lo que acababa de encontrar en el campo? Evidentemente no me pareció satisfactorio. Los Ashaninka llaman a las plantas de la yuca su hermana y consideran al resto de las plantas cultivadas sus ancestros en el mito de origen. Más adelante, en mi carrera, encontré en la obra de Descola una reformulación del concepto de animismo de Edward Burnett Taylor, que en alguna medida me ayudó a saciar mi necesidad intelectual de comprender estos hechos, que en las representaciones de los no humanos, en ciertas sociedades se daba la idea de una interioridad análoga a la de los no humanos y una exterioridad distinta a la de los humanos y a las de los no humanos entre sí. ¿No? La interioridad humana y la exterioridad no humana.
en los no humanos. Esto me ayudó en alguna medida, pero aún me quedaba algo por comprender. No me sentía totalmente satisfecho. Y entonces, ¿por qué no me encontraba suficientemente satisfecho? Porque todavía no encontraba la respuesta al uso de los términos de parentesco para entender estas relaciones entre humanos y no humanos. Y entonces encuentro la definición de Salins del parentesco como mutualidad del ser. Es decir, una multiplicidad de participaciones intersubjetivas que abarcan no solo el individuo, sino a otros individuos en y más allá de su grupo de parentesco, identidad étnica e incluso comprende las relaciones entre humanos y no humanos. Algo de esto hay cuando Salins señala que esta definición genérica de parentesco que él propone es aplicable a otros pueblos, a ciertas especies animales, a los extraños e incluso a los dioses. Y nos recuerda que en la Amazonía, entre los achuares, estudiados por Descolá, las plantas cultivadas son consideradas hijas de las mujeres que las cultivan. Es decir, el parentesco se extiende a los no humanos, a los humanos otros y a las divinidades. Pero enfoquémonos por el momento en el parentesco en el ámbito de los humanos. El concepto de mutualidad del ser permite dar cuenta de la interdependencia entre parientes, del hecho que los parientes se pertenecen entre sí, y del hecho remarcado por Marilyn Strathern para Melanesia, de que la persona puede ser entendida como lugar compuesto de sustancias y acciones de otros. De modo que la persona es compuesta, y es que, como ya lo había dicho Julian Pitt Rivers, la mayoría de los pueblos del mundo no comparten el individualismo de Occidente moderno y no tienen la necesidad de explicar lo que les parece evidente. El yo no es solo el yo individual, sino que incluye, según las circunstancias, a aquellos con quienes se concibe solidario, en primer lugar, sus parientes. Esto citado por el propio Salins. En este punto, breve paréntesis, me llama la atención una gran ausencia. El ensayo sobre la persona de Marcel Mauss. Marcel Mauss nos muestra en el ensayo cómo se construye históricamente el concepto del yo, del individuo, que es particular a Occidente. Es un largo proceso que va desde antes de la Edad Media, ya en la Edad Media se avanza, y se llega a él en la era moderna, y que es propio a Occidente. ¿Ya? Esa es una ausencia, no entiendo por qué. Salins no considera el texto de Mauss, pero bueno, de todas maneras el análisis de Salins es muy interesante. Para Salins, en base a la etnografía reciente, se puede ir más allá y decir que hoy la noción de una sustancia común, suerte de hipóstasis del ser común, son las personas, alimentadas por una misma tierra, compartiendo los mismos alimentos que se obtienen de dicha tierra. En base a ello se construye una esencia común. Por supuesto,
La mutualidad del ser nos permite entender mejor todo esto porque los castigos y las agresiones al orden cósmico son compartidas. El incesto para los agüehueté expone al grupo a un ataque enemigo. Entre los miakyusa, los nietos pagan por la sangre derramada por el bisabuelo o alguna otra falta grave. Pero las implicancias de este concepto de mutualidad del ser escapan y van más allá del ámbito del parentesco y nos permiten iluminar con una nueva luz los hechos del intercambio de dones y la magia. El intercambio puede crear una comunión entre las personas. La magia puede ser entendida como una técnica para la imposición transpersonal del ser en otros sujetos, incluidos los cultivos, los animales o cualquier otra cosa con atributos de sujeto. Incluso si la magia es malévola y trata de dañar y consumir al otro, esta puede ser entendida como la destrucción de las relaciones sociales, suerte de parentesco negativo entonces. Y si el don no es correspondido con un contradón, se produce la muerte del receptor y por lo tanto nuevamente tenemos la destrucción de las relaciones sociales. Finalmente, Salins en la segunda parte del libro nos muestra, basándose en un largo fichero de casos etnográficos, por qué no tiene sustento hablar de biología folk u otra en absoluto en el tema del parentesco. Y es que en pocos o ningún pueblo, aparte de los euro-norteamericanos, o sea, británicos y estadounidenses, se entienden a sí mismos como constituidos sobre algún sustrato biológico-cultural. Y asimismo nos muestra por qué debemos dejarnos de robinsonadas y partir de la pareja aislada, como en una ínsula desierta, para entender la producción de nuevos individuos. Dice Salins, con mucho acierto, claramente el nacimiento humano es una función semiótica de un orden parental, en lugar de que un parentesco sea una consecuencia biológica del nacimiento. Y en medio de todo esto, Salins presenta una otra hipótesis de gran interés teórico, de que el parentesco podría muy bien ser una capacidad humana inherente a nuestra especie, otro aspecto que nos diferenciaría de otros primates. Se puede así, nos dice el autor, de ser así, nos dice el autor, habría que invertir el supuesto corriente de que las categorías de parentesco son generalizaciones de las llamadas relaciones primarias de nacimiento o extensiones de las relaciones familiares de un ego abstracto. Bien, esto es básicamente lo que me ha impresionado de este texto, que efectivamente, como ha dicho el doctor Suárez, ha tenido poca difusión, poco impacto quizá en la discusión teórica de la comunidad antropológica y que sin embargo me parece esclarecedor en muchos aspectos. Y que está, y lo que más me gusta es que recoge los aportes últimos, no solo del primer mundo, como puede ser de Escolá, la doctora Taylor de Escolá, esposa de Escolá, de Viveros de Castro, ¿no? Sino también quiero decir de Viveros de Castro, ¿no? De latinoamericanos que han llegado a las cimas teóricas de la disciplina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y ahora le damos la posta a Julio Portocarrero para que nos haga sus comentarios sobre el libro. Muy bien, bueno, muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo por la invitación. Para mí es un placer estar comentando este texto tan interesante, bien escrito y que
bueno, el Fondo Editorial de la Universidad ha tenido a bien publicar, ¿no? Como está haciendo con ya muchos trabajos de antropología. Creo que es en este momento el Fondo Editorial uno de los mayores propulsores de publicaciones en antropología en el país. También, bueno, estoy muy contento de estar aquí con Enrique comentando este texto. Enrique fue mi profesor, además, en la Universidad Católica en algún momento. Y bueno, es un honor para mí estar acá compartiendo esta conversatorio. Y bueno, lo que yo quería hacer un poco es tratar de ubicar la obra de Salins en esta gran reflexión en torno al parentesco, ¿no? Y ver sus alcances y límites y también cuáles son los elementos que yo rescato, que son varios en realidad, ¿no es cierto? Lo primero es que este es un texto originalmente publicado en el 2013 y que genera una discusión ya en la academia anglófona, ¿no es cierto? Él hace varias presentaciones en diversas universidades, normalmente hegemónicas, y se generan una serie de discusiones que son muy importantes y a partir de las cuales Salins mejora su reflexión, ¿no es cierto? Y termina con un producto como este. Quería iniciar con una idea que para mí es central, ¿no? Salins retoma una empresa que fue crucial, no a finales del siglo XIX y a inicio y toda la primera mitad del siglo XX, que es el parentesco, ¿no es cierto? Un elemento súper central y una pregunta que luego comienza a caer en desuso, ¿no es cierto? Luego de esta crisis del parentesco achacada a Schneider, ¿no es cierto? Entonces, él está regresando a una vieja y una antigua pregunta que luego de esta crisis de los estudios antropológicos del parentesco comienza a dejarse de hacer, ¿no es cierto? Y eso es una idea para mí que es central. Central en varios sentidos, ¿no? En el sentido de cuál es el aporte del trabajo de Schneider, pero también cuál puede ser cierto límite o cierta trampa en la pregunta, que voy a discutir al final de mi presentación, ¿no? Schneider desarrolló una estrategia bien interesante, ¿no? Que consiste en buscar un atributo general mediante el cual se conocen y calibran las relaciones de parentesco, ¿no? En esa búsqueda de este atributo general, ¿no? Que le permite responder qué es el parentesco, lo que hace es una revisión, ¿no? De los principales abordajes antropológicos sobre el tema, principalmente aquellos que trabajan dos aspectos fundamentales contemporáneos, la antropología del cuerpo y la persona, por un lado, y por otro lado, todo este trabajo de la construcción del parentesco, el construccionismo en el parentesco, ¿no? Toda esta idea del parentesco performativo y el parentesco narrativo, que trasciende por mucho el nacimiento y la procreación, ¿no es cierto? Y bueno, en esta revisión lo que él hace es reconocer los aportes de estas corrientes, ¿no? Que han generado un conocimiento muy rico y detallado e interesante sobre parentesco en diferentes sociedades, pero él dice que tienen unos límites, ¿no? Para explicar esta pregunta de cuál es el atributo general mediante el cual se conocen y calibran las relaciones de parentesco, ¿no? ¿Será entonces, o se puede responder que este atributo es la construcción? ¿No? Su respuesta es no, ¿no es cierto? Porque en muchos sistemas sociales el parentesco es imaginado como un dado al nacer, ¿no es cierto? Y entonces la construcción no es una interpretación predominante en muchas sociedades. Y por otro lado se pregunta, ¿será la persona, ¿no es cierto? El centro del análisis, ¿no? La construcción de la persona, el centro del análisis, esta característica atributo general, ¿no? Del parentesco, y su respuesta es que no, ¿no? Porque en realidad este enfoque de la persona lo que hace es centrar mucho el análisis en individuos, ¿no es cierto? Y no observar un aspecto que para él es crucial, como ya ha dicho Enrique, que es la intersubjetividad del ser, la mutualidad del ser, ¿no? Entonces, él lo que hace es rescatar esta categoría, ¿no? Es decir, ¿no? En muchas sociedades no se piensa de una manera individual, ¿no es cierto? Y el parentesco no se practica de manera construida como elemento principal,
aunque esto ocurre sí en muchas otras sociedades, ¿no? Pero hay un elemento común a todo esto, que es esta mutualidad del ser, ¿no? ¿En qué consiste la mutualidad del ser? Esta idea de gente que pertenece uno a la otra, ¿no es cierto? Vidas que son unidas e interdependientes. Lo que le pasa a uno afecta al otro, ¿no? Y delineando cuerpos, experiencias, sentimientos transpersonales, ¿no? Una idea muy interesante, ¿no? Que hemos visto nosotros también etnografía del parentesco en Perú. Yo estaba recordando en este momento esta idea de teta asustada y quería saber cómo podría ser analizada tal vez como una experiencia, ¿no es cierto?, de intersubjetividad o mutualidad del ser, ¿no? Tal vez como una herramienta analítica interesante para interpretar este fenómeno, por ejemplo, ¿no es cierto? Él habla además que en realidad esta mutualidad del ser opera sobre las colectividades y los parientes, generando una serie de efectos, ¿no es cierto? En primer lugar, motivando una serie de prácticas y significados que tienen que ver con cuidados, intercambios positivos, ¿no es cierto? Resguardos, atenciones, y claro, este es un elemento central en su trabajo. Por otro lado, lo que hace la mutualidad del ser es que las experiencias sean transpersonales, ¿no es cierto? Y nosotros mismos, y él dice, ¿no? Invito al lector a pensar en su propia experiencia, ¿no? Y cómo hay en ella experiencias transpersonales. Y de hecho ustedes lo han sentido en algún momento, ¿no? Sentí un dolor aquí, pensé en mi familia y algo le había pasado, ¿no? A mi madre, a mi hermano, ¿no? Que es algo muy común, ¿no? Y otro aspecto bien interesante es que para él esta mutualidad del ser forma parte, ¿no?, del mismo régimen de los intercambios de dones y la magia, ¿no? En tanto que implican medios humanos de intencionalidad e influencias, ¿no?, mutua, ¿no? Y ahí hay un aspecto bien interesante porque él dice que, claro, a diferencia de la magia, el parentesco no es coercitivo. Y este es un asunto que él resalta, ¿cierto? ¿No? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas que tiene usar esta noción de mutualidad del ser frente a otros aspectos para definir esta característica, ¿no?, del parentesco? Y es que, en primer lugar, ya no interesa cómo es la formación del parentesco, los medios de formación del parentesco. No se trata de si es un parentesco por nacimiento o es un parentesco por construcción, ¿no? La idea es que hay un elemento común, independientemente de cómo se dé esta construcción, esta formación del parentesco, que es esta experiencia intersubjetiva, ¿no es cierto? Por otro lado, para él, esta idea de mutualidad del ser, además sirve para interpretar todas estas relaciones entre especies, interespecies, ¿no es cierto? Y entonces para él no importa ni cómo ni con quién se hace el parentesco, porque todos los medios de construir parentesco son en esencia los mismos, ¿no es cierto? Construyendo un sentido común de participación, ¿ya? Ahora, él además añade una cosa que es interesante y es que esta mutualidad del ser tiene límites. Y para él estos límites son espaciales y genealógicos, ¿no? A mayor distancia, menor es el sentido de mutualidad del ser, ¿no? Muy bien, el texto es sumamente interesante y yo quería, luego de exponer un poco lo que para mí es la lógica de argumentación de Salins, comentar un poco para mí la relevancia de este texto y cuáles son sus alcances y límites, ¿no es cierto? En primer lugar, una idea bien interesante es que Salins sintetiza décadas de conocimiento antropológico sobre parentesco y lo sintetiza además de una manera relativamente sencilla, y además de eso de una forma muy fluida, que es algo que yo quisiera resaltar del texto. Además de eso, y acá cito a Janet Karsten, esta noción de mutualidad del ser evoca muchos ejemplos reconocibles de cómo nosotros sentimos y vivimos el parentesco, ¿no es cierto? Hace mucho sentido, no solo para el especialista antropólogo, sino para cualquiera que lea ese texto, pero también para quienes, como Enrique y yo, hemos trabajado en Amazonía, ¿no? Esta idea de mutualidad del ser está muy presente y muchas veces no sabemos cómo explicar, cómo interpretarlo, ¿no es cierto? Sin embargo, algo que yo he encontrado es que haciendo un examen más profundo, hay algunas interrogantes que a mí me gustaría plantear, ¿no? La primera
interrogante que surge para mí a partir de la lectura es esta idea de por qué entender la mutualidad del ser como un estado basado en reciprocidad positiva, ¿no es cierto? Él resalta mucho esta idea de cuidados, amor, empatía, responsabilidad sobre estos seres compartidos, entre estos seres compartidos, ¿no es cierto? Y como los tipos de intercambio que producirían la mutualidad, ¿no? Y yo me pregunto si la mutualidad del ser también incluye coerción, violencia, abusos, abandono, alejamiento, desconexiones, ¿no? Que también son inherentes y no son fallas que confirman la regla, ¿no? O que tal vez no son fallas que confirman la regla. Y ahí pienso un poco en este argumento que él plantea de que los intercambios negativos en el parentesco, ¿no? Las agresiones, la coerción, son equiparables a la brujería y a la hechicería, ¿no es cierto? Que más bien depredan esta mutualidad del ser, ¿no? Y yo estaba pensando, por ejemplo, en una etnografía tan interesante como la de Christian Van Vliet, ¿no? En los Andes, y cómo se hacen parientes a partir de coerción, la jerarquía, ¿no? Y las obligaciones, violencia, ¿no? Que es algo que ella expone muy bien en varios de sus artículos y en su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante porque esto nos plantea también la idea de cuál es el papel del distanciamiento y la desaparición en estos intercambios, ¿no? Y me preguntaba si tal vez un abandono podría ser un don preciado para un pariente, dejarlo en paz, dejarlo libre, alejarse también como un don en algunos casos, ¿no es cierto? Y bueno, estas preguntas para mí nos llevan a trascender esta dicotomía reciprocidad positiva, reciprocidad negativa, que a veces también nos obliga a encajar en, ¿no?, un dualismo, estas prácticas, ¿no? El otro tema tenía que ver con que el ejercicio que hace Salins lo obliga a aislar el parentesco. Y ya lo que yo sentí es que el parentesco parecía un tanto aislado, ¿no es cierto? Casi como ciertos proyectos previos que intentan responder qué es el parentesco, ¿no? Como muchos de los intentos anteriores, el parentesco aparece como un fenómeno relativamente independiente a historia o economía política, ¿no? Y ahí también yo pensaba que esto implicaba ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos que Salins se esfuerza por tratar de anticipar, ¿no? Pero que pueden ser malinterpretados por algunos lectores y por el auditorio, ¿no? Uno de los riesgos es tal vez convertir este asunto de la mutualidad del ser en una esencia, ¿no es cierto? Como una estructura ya dada, que no permite plantear otras preguntas y claro, que congela ciertas concepciones y prácticas de diferentes pueblos en el tiempo y que no da lugar al surgimiento de otras formas de subjetividad, ¿no es cierto? Y uno de los temas en donde yo más resentí esto es en el análisis del poder, ¿no es cierto? En el análisis del poder, porque, claro, él lo definía como, bueno, es un tema que no va a abordar en este caso, pero definía el poder como un desequilibrio del ser mutuo, fruto de cierta prioridad en la genealogía o desigualdad en la distribución de estos dones, en la construcción de parientes, pero, claro, tenía una visión limitada al parentesco del poder, ¿no? Y es un tema que es interesante, ¿no? Yo quería también retomar una pregunta que se hacen varios autores, entre ellos Maurice Bloch, ¿no? De ellas, si la mutualidad del ser es una categoría suficiente para definir qué es parentesco, ¿no es cierto? Y ahí hay como tres estrategias que diferentes análisis de este texto están planteando, ¿no? La primera es diferentes observaciones, ¿no? Si es lo suficientemente abarcadora, ¿no es cierto? Si encajan todas las prácticas e ideas en torno al parentesco en esta idea de mutualidad del ser, y ya están apareciendo algunos autores que dicen, no, en mi caso etnográfico esto no es así, ¿no? Y hay que resaltar que Salins dice, esto no es una revisión absoluta, ¿no? Yo lo que estoy mostrando es qué es para mí parentesco, y estoy ejemplificándolo con esta revisión, ¿no es cierto? Por otro lado, el mismo Maurice Bloch habla sobre esta idea de que la mutualidad del ser no necesariamente caracteriza exclusivamente al parentesco. Puede aparecer en compañerismo, en otras experiencias de relacionamiento, ¿no es cierto? Y qué hacer con esto también, con este tema, cómo resolverlo. Y bueno, Joel Robbins, que creo que es de Cambridge, él, si mal no recuerdo, también dice que a él sintió, por otro lado, que era un tanto genérica la categoría y que muchas prácticas podrían entrar ahí, convirtiéndose ya en un concepto un tanto vacío y abstracto, ¿no? Entonces hay un tema muy interesante para discutir también, ¿no? Estos argumentos para mí nos evocan a discusiones antropológicas de mediados del siglo XX en realidad, ¿no es cierto?
Y aunque reconozco que Salins revisa y retoma toda esta etnografía masónica que es preciosa, ¿no? Y que todos debemos leer en nuestra formación, ¿no? Siento cierto déjà vu, ¿no? Y estoy robándome un término de Shryock, que dice cómo emplea mucho de la antropología clásica y olvida un poco los aportes de la antropología de lo que Janel Karsten denomina el after kinship, ¿no? Esta idea de estudios que enfatizan el papel de la historia, de la economía política, ¿no es cierto?, de la globalización, como aspectos importantes en el análisis del parentesco y justamente no aislarlo, ¿no? Entonces ahí esto me lleva a una última pregunta, ¿no? Y ¿es la pregunta ¿qué es el parentesco? Una pregunta tramposa, ¿no es cierto? Te puede llevar ¿no? a este tipo de análisis que muy sugerentes, interesantes también, pero plantea ciertas limitaciones. Y ahí pienso también claro, algo que señala Janet Karsten cuando habla de esto, after kinship, ¿no es cierto? Y que el after kinship, estos estudios posteriores, ¿no? A la crisis del parentesco, sumamente históricos y políticos, no solo implicaron una variación en la forma de hacer el trabajo de parentesco, sino de preguntarse en los estudios de parentesco, ¿no? Ella dice, la pregunta ya no es qué es, ¿no? Que asume que hay un dado, que a veces puede ser universal, sino qué emerge de procesos históricos y políticos particulares y globales también, ¿no? ¿Qué tipo de parentesco emerge? Y eso es una idea también interesante que podríamos plantear. Entonces, la pregunta es un tanto peligrosa, es casi una trampa, como digo, ¿no? Y sin embargo, yo siento que este libro vale la pena leerlo, revisarlo, discutirlo y utilizarlo en nuestros trabajos, ¿no es cierto? Más de sintetizar décadas de aportes etnográficos, ¿no es cierto? Esta noción de mutualidad del ser, ¿no? Aunque presenta ciertas dificultades como en este argumento de ser el rasgo característico del parentesco, ¿no? Es realmente muy útil para entender procesos de experiencias, no solo dentro de lo que son sistemas de parentesco, sino sistemas de relacionamiento en general, y de hecho para mí tiene muchísimo sentido en diferentes ámbitos. Y solo voy a hablar de dos para ya terminar con mi exposición y pasar al diálogo. El primero es esta idea de la lucha sobre la tierra, ¿no es cierto? Esta idea de que la tierra es pariente, ¿no es cierto? Y hay una mutualidad del ser con la tierra con la que trabajas, donde vives, que es algo que yo he experimentado muchísimo entre los aguajún, ¿no es cierto? Lugares específicos, que luego, obviamente, industrias extractivas y demás no, es una idea que no contemplan y un argumento que se pierde y que para mí la mutualidad del ser sirve para ayudar a entender mejor. No estoy pensando, por ejemplo, en un trabajo de Riol Gala, ¿no? Sobre territorio entre los aguajún, al que esta idea de mutualidad del ser para explicar este relacionamiento con la tierra le hubiera sido muy útil. Y el otro tema tiene que ver con, en mi caso, ¿no? Este tema de las enfermedades y esta idea de la enfermedad compartida y la construcción de identificación a partir de la enfermedad. Algo que comentaba Enrique y a Luis Alberto al inicio es que en el trabajo de campo doctoral que hice con mi esposa y con mi esposa y mi hija enfermaron. Y en una enfermedad muy común entre los aguajún, y cuando ellas regresaron de tratarse por segunda vez de la enfermedad, fueron recibidas por nuestras vecinas y amiguitas de mi hija con abrazos diciéndole, ahora son condorcanquinas, son como nosotros, por haber enfermado, ¿no? Y compartir esta condición. Y claro, ¿no? La idea es que también te ayuda a algo que es la enfermedad transpersonal, ¿no? Que es poco explorado en nuestro país y que para mí sería muy interesante de ir explorando. Y bueno, entonces yo solo quiero terminar con una invitación a todas y todos a leer este libro y aprovecharlo y sacarle el jugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Julio. Definitivamente este libro abre muchas posibilidades para seguir pensando el parentesco, pero sobre todo volver a colocar el parentesco sobre la mesa, sacarlo de esa vieja casilla, de la vieja formalización de la antropología hacia el parentesco para poder ubicarlo quizás desde otras perspectivas o desde otros ángulos. Una de las cosas que quiero resaltar, que me parece muy interesante, que mencionó Enrique, es esta idea de pensar el parentesco como una trama, pero también como una semiótica, ¿no? Que me parece bien interesante. Bien,
Primero le damos, Enrique, paso a las preguntas y luego hacemos una siguiente ronda. ¿De acuerdo? A ver quiénes se animan a hacer algunos comentarios, algunas preguntas. Gracias. Bien, en principio, felicitar a la comisión que organiza estas actividades porque nos une para reflexionar y sobre todo para actualizarnos con las últimas publicaciones que se edita, y sobre todo por nuestra universidad. Eso es muy importante, de ahí mis felicitaciones a todos. Ahora, el parentesco. Estoy pensando, ¿por qué este término de parentesco que la antropología acuñó y no deja de ser viva hasta la actualidad? Y creo que va a continuar. Aún así cambiará la sociedad, regímenes, sistemas, en fin. Porque tratar de parentesco es tratar de la subsistencia humana como especie, al cual siempre es abogado. Y uno de los mecanismos de exigir esta subsistencia es a través del parentesco y agregar a través de las alianzas. Porque el ser humano no podemos estar tan aislados, tan separados. Siempre vivimos, buscamos nuestra conducta gregaria y no podemos salir. Aunque se ha intentado, ¿cierto? Con la aventura de Robinson, ¿cierto? Pero él llevó su cultura, su bagaje cultural con lo que vivió todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, y creo que no solo, si hablamos del parentesco, no, quizás no solo sea humano, también es de los animales en general. Y si existiera otros mundos, seguramente en esos mundos también tendrían esa relación, porque si no, no podríamos subsistir, sencillamente. El día que termine el parentesco, creo que la especie humana también habrá terminado. Aún así, si se tratara de la construcción cultural, la cultura refuerza, ojo, son formas de reforzar a esta relación, a este vínculo biológico, algo natural. Y eso que bien los ha dicho Enrique, porque es el hombre ashánica, como el hombre andino. Su parentesco no es solamente aquel de quien ha nacido, de quien se ha procreado, con quien se ha casado, en fin, sino también están las plantas y los animales, hasta el mismo espacio. Y creo que eso hace mucho más sólido la existencia humana. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Danilo, a lo mejor tú. Sí, ya, era por eso, ok. Sí, primero agradecer a la comisión que está organizando esto, gracias al profesor Garrido, al profesor Enrique. En general, no he revisado el texto todavía, espero tener la oportunidad de hacerlo. Quisiera solicitar una expansión en algo que el profesor Portocarrero mencionó, sobre que la mutualidad puede ser no solamente parentesco, sino también analizar los sistemas de relacionamiento generales. Eh, lo primero que me pareció a mí es que podría verse como que se está pasando estos análisis de parentesco como algo organizado y estructurado. Quizá, yo lo veo quizá como diluyéndose entre las muchas maneras de relacionamiento generales. Este, ¿cómo se ve este cambio del paradigma, no? Quizá tiene que ver con los desarraigos culturales, quizá tiene que ver con la múltiple occidentalización de los distintos mundos. ¿O cómo se ve este cambio, no? ¿Lo ven como un cambio, lo ven como un proceso? ¿O simplemente es que, un proceso histórico, o simplemente es que nos hemos dado, entre comillas, cuenta de que el parentejo no es solamente, de que no es solamente algo estructurado, sino también tiene que ver con todas esas nociones, ¿no? Porque yo sí lo veo como, puede verse como algo histórico, creo, ¿no? De que ya las sociedades no están tan, unificadas entre sí, o sea, no es todo tan aislado, sino que estamos en un, en una, mucho dinamismo, digamos.
Bueno, gracias Luis. Bueno, gracias a todas y a todos que organizaron el conversatorio, que es muy importante, ¿no? Como comunidad estemos dialogando, ¿no? Gracias a Enrique y a Julio. Eh, y bueno, pues algunas ideas, ¿no? Algo que sí me parece interesante destacar, que igual, digamos, o sea, por más que la mayoría de los ejemplos vengan, ¿no? Digamos, de sociedades no occidentales, ¿no? O no occidentalizadas, igual hay, ¿no? Ejemplos importantes de que él toma de Inglaterra y de otros lugares, ¿no? O sea, no es que, ¿no? Digamos, esta mutualidad del ser sea, digamos, que Occidente la haya superado, ¿no? Y aunque él no lo trata, digamos, o sea, o sea, esta idea, digamos, de esta independencia del ser humano, ¿no? Digamos, ¿no? Del ser humano individuo autónomo, pues, o sea, existe, pero yo creo como una proyección de Occidente, ¿no? O sea, en la práctica estamos muy afectados también por esa cuestión de la mutualidad del ser, también nos percibimos como seres pues fraccionados y que nos debemos en larga medida pues a nuestros lazos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ¿no? Digamos, o sea, ejemplos, ¿no? Digamos de que, ¿no? Yo haría todo por mi hijo, siento que mi hijo, ¿no? Soy yo, es mi futuro o algo así, digamos, son cosas que lo dicen los ingleses, que lo dicen los estadounidenses, ¿no? No es una cosa ¿no? De pueblos exóticos, digamos así. Entonces eso me parece bacán del libro, ¿no? Y que creo, entiendo, tiene que ver también con los estudios de Strathern, sobre parentesco en Inglaterra, ¿no? Pero que yo no los conozco todavía. Bueno, otra cosa que es interesante, ¿no? Es que él eche mano de la psicología social, ¿no? Y de las actuales investigaciones en psicología social que muestran, ¿no? Que efectivamente, digamos, los seres humanos somos capaces de hacer algo que supuestamente no lograrían ni siquiera un primata digamos, como el chimpancé, ¿no? Que es, la capacidad de ponerse en lugar del otro de una manera como continua, ¿no? O sea, que él, por ejemplo, dice o sea, que los chimpancés son capaces de hacer una cacería conjunta, ¿no? Y de coordinar una cacería, ¿no? Y de que uno se pone en un lugar, otro se pone en otro lugar para acercar al animal que están cazando, ¿no? Pero que, digamos, pero no tienen la capacidad de ponerse uno en lugar del otro, ¿no? O sea, eso es algo diferente. O sea, coordinar entre sí es diferente de imaginarse en lugar del otro, ¿no? De ponerse en lugar del otro. Y que eso sí se encuentra, digamos, en los niños, desde con bebé de 2 meses, ¿no? En la interacción del bebé con la mamá, ¿no? Ya se encuentra como un poco esta posibilidad de imaginarse en el otro ser, imaginar qué es lo que está en la cabeza del otro ser, ¿no? A veces me parece bueno, que los animales, pues, sí tienen esta capacidad, pero bueno, no he hecho las investigaciones correspondientes, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso es interesante, ¿no? Y es algo que en realidad, digamos, a veces los antropólogos o sea, no lo reconocemos mucho, ¿no? Pero que por ejemplo hay un antropólogo portugués, Felipe Verde, ¿no? Que él llama la atención que hay un pequeño capítulo en las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, que él trata de la teoría, digamos, de una teoría psicológica, ¿no? Y que Felipe Verde, que es un antropólogo, él muestra, ¿no? Que en realidad las estructuras elementales de la violencia está muy basado en este pequeño capítulo, sobre investigaciones psicológicas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando los antropólogos recordamos este texto, pues hablamos de todo lo que hay de antropología en el texto y se nos olvida este capítulo específico, ¿no? Pero él dice que en realidad es el capítulo central de la obra para poder entenderla, ¿no? Entonces es interesante también, reconocer de alguna forma que ahí en la psicología social tenemos quizás, que fortalecernos nuestros diálogos con esta disciplina, ¿no? Y hacerlos más conscientes, ¿no? Eh, luego me gustó, digamos, especialmente, ¿no? Lo que dijiste, Julio, ¿no? Con respecto a qué sería, digamos, una mutualidad no positiva, ¿no? Porque para quienes, ¿no? Como yo que me acerco al parentesco ¿no? Sobre todo por Gail Rubin, ¿no? Y por la cuestión de género, ¿no? Y que claro, y que para Gail Rubin, pues, el parentesco es
la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces él dice que no es intercambio de mujeres, es tráfico de mujeres, ¿no? Porque las mujeres, pues tienen de alguna forma, de manera más o menos evidente, en este proceso en que ellas son objeto, pues ellas están siendo violentadas para encontrarse en esta posición de objeto, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, para el feminismo el parentesco tiene una dimensión de violencia, ¿no? O sea, quizás no siempre, quizás no de la misma forma, o quizás la dimensión de la violencia no sea siempre la más importante, pero está ahí de alguna forma, ¿no? Entonces, en este sentido, yo también eché un poco de menos eso, ¿no? O sea, cómo sería, o sea, qué pasa ahí con la violencia, con la apropiación de los cuerpos, y me parece que tu reflexión no ensancha un poco más lo que yo estaba pensando, ¿no? Y, y bueno, creo que eso era lo que tenía pensado. Bueno, otra cosa sería también pensar la cuestión de la naturaleza, ¿no? O sea, me parece que, y cómo pensar la cuestión de la corporalidad también, ¿no? Que él como que tiene algunas ideas, pero no sé, o sea, como que me parece que la corporalidad y la naturaleza siempre están como que al servicio del orden simbólico, ¿no? O sea, hay como una clara dependencia, digamos, de lo corporal y lo natural hacia lo simbólico, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, no sé, Ingold pues trabaja en contra de esto, ¿no? Y otros antropólogos pues tratan también de percibirlo de una otra manera, ¿no? Digamos, François de Gitier, pues un poco también, bueno, el psicoanálisis también un poco, pues habla quizás de que cuando menos hay una percepción de la naturaleza que nos impacta, ¿no? O sea, la idea de François de Gitier, ¿no? Que luego se puede o no estar de acuerdo, es que, digamos, pues, es una suerte de hecho impactante para la humanidad, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres, ¿no? Pueden parir hombres y mujeres, ¿no? Y los hombres no pueden parir los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres tienen que, pasar por el cuerpo de las mujeres para poder reproducirse en tanto individuos sexuados, ¿no? Entonces, para ella esto era un enorme enigma, ¿no? De la humanidad, y que la humanidad, digamos, pues tiene que dar cuenta de estas cosas corporales, ¿no? O sea, tenemos que dar cuenta, ¿no? De la sexualidad, tenemos que dar cuenta, ¿no? De que ¿no? De que morimos, ¿no? Toda una serie de cosas que son cosas concretas que tienen que ver, digamos, con el mundo natural, que tiene que ver con una corporalidad, digamos así, orgánica, ¿no? Y que eso, pues no puede estar simplemente, digamos, dependiente de lo simbólico, ¿no? O sea, tiene un impacto, mueve con nosotros, ¿no? Y eso es algo que tampoco queda como muy trabajado en el libro, ¿no? Entonces, esas son algunas reflexiones que tenía, pero que igual el libro me parece también bien bacán, ¿no? O sea, muy, muy útil. Muchas gracias, Danilo. Entonces, damos paso a una ronda de intervenciones. Bien, una cosa que se quedó en las notas de mi intervención inicial fue la relación del concepto de mutualidad del ser con estos conceptos ya obsoletos en la antropología como la participación, ¿no? Que nos remite a un autor que Salins no menciona, pero que está ahí, que es Lucien Levy-Bruhl, ¿no? Explícitamente Salins señala que esta propuesta corre el riesgo de ser confundida con lo de la participación, pero que él está muy lejos de eso, ¿no? Y está claro que no tiene nada que hacer, no tiene que hacer una cosa con la otra, ¿no? Bueno, con respecto a lo que dice Sabino, efectivamente, ¿no? Aunque hoy en día cuando pensamos, bueno, los logros de la humanidad, pensamos en las ondas a Marte, las ondas a Venus, que la Luna y todo eso ha sido posible gracias al parentesco. Sin el parentesco no hubiéramos llegado a ninguna parte. Y el parentesco sigue siendo actual, ¿no? Aquí el joven que intervino primero, disculpe su nombre. Sí. ¿Ah? Diego, ya. Bien, Diego señala el asunto de si el parentesco no se estará diluyendo
¿no? Entre muchas formas de relacionamiento. El día domingo, bueno, no es que a mí me guste el programa, la verdad lo detesto, pero tengo que verlo para estar informado como todos ustedes probablemente. En Panorama sale esta entrevista a esta señora palestina que se casó con un representante de Naciones Unidas, que vive acá en el Perú, pero que usando la tecnología está siguiendo lo que le pasa a su familia en Palestina, ¿no? Está a ¿cuántos kilómetros pueden ser? 2.000, 3.000, no sé cuántos serán, no soy muy numérico. Y sin embargo está preocupadísima, no tanto por sus primos, sino por su sobrina. ¿Por qué? Porque es la descendencia, pues, la descendencia de la familia. Ella, bueno, al ojo ya pasó el reloj biológico que le permite tener descendencia, entonces su preocupación es por la sobrina. ¿Qué es eso? Eso es el parentesco. El parentesco está ahí, sigue vigente. Y seguirá vigente, como bien ha dicho Sabino, mientras existamos los seres humanos, porque sin el parentesco de los seres humanos no podemos sobrevivir. Esas son ilusiones. Eso es la ciencia ficción que Hollywood ha popularizado tanto, de que llegará un momento en que ya viviremos nosotros en unas especies de toneles, cada uno con una cama, un velador y un lugar para las cosas, y seremos totalmente individuales. Bueno, esa es la utopía individualista extrema de Occidente. ¿Pero eso se ha dado alguna vez? Evidentemente no. ¿Se podrá alguna vez? ¿Alguna vez? Bueno, uno no puede decir ni sí ni no, pero es difícil, realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque el individuo se produce, y lo produce una familia, aunque sea una familia monoparental, de madre e hijo, e hijos, pero es una familia, y la familia está ahí. ¿Ya? Luego, respecto a la interesante intervención del colega Danilo, efectivamente en el texto hay mención a temas occidentales, sí hay mención a temas occidentales, incluso hace mención a una situación extrema, que es de aquellos individuos adoptados o que crecieron en orfelinatos, me parece, ¿no? Eso lo menciona Salem, ¿no? Y que luego buscan, ¿no? Cuando llegan adultos, buscan quiénes fueron su genitor y su genetrix, ¿no? Y buscan rastrear eso, aun cuando hayan tenido padres adoptivos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? El parentesco sigue ahí. La mutualidad del ser no ha sido superada en Occidente. Lo que sucede es que, como Marilyn Stratton, citada por Salins, expresa brillantemente en The Gender of the Gift, ese libro maravilloso que recomiendo a todos, aunque ya un poco antiguo, del género del don. El individuo es el lugar de encuentro de diferentes relaciones con otros sujetos, sujetos que de alguna manera influyen sobre ese otro sujeto. ¿Ya? Y a partir de esa concepción es que Salins nos habla del don y la brujería. El don y la brujería. El don como una forma de relación, pero que puede convertirse en una especie de parentesco negativo porque puede destruir las relaciones. ¿Ya? En el don agonístico, ¿no? Que uno supera al otro, ¿no? O cuando el individuo no puede hacer un contradón, ¿no? Y entonces pierde el prestigio, pierde la cara, para usar la expresión de los etnógrafos citados por Moss.
Entonces es un parentesco negativo, ¿no? Y la brujería, por cierto, igual, ¿no? Por el estilo, ¿no? Que es la destrucción de las relaciones. Es cuando así como el individuo es construido a partir de las relaciones con todos los otros sujetos, hay un sujeto que destruye a ese individuo a través de un contraparentesco, la destrucción de la relación y por lo tanto de la de esa personalidad. ¿Ya? Bueno, yo no he tenido ocasión de leer aún el trabajo de Travin. Danilo, una ayuda. ¿Es Travin? T-R-A-V-I-N. El del tráfico de las mujeres, ¿ah? Gail Rabin. Rubin. Gail, no lo conocía. Ya. Posmoderno, supongo. No lo conocía. Bueno, ese tipo de críticas, bueno, cuando apareció las estructuras elementales, apareció la primera crítica a Levi-Strauss, que el libro Las estructuras elementales del parentesco es un libro machista, que los hombres intercambian mujeres, eso es el colmo del machismo, es la fiesta del machismo. El machismo no es de Levi-Strauss, el machismo es de las sociedades tradicionales, él no tiene la culpa de eso. Ni la apoya ni nada, simplemente la modeliza. ¿Ya? Y el señor Rabin, que voy a leerlo porque me ha despertado la curiosidad, aunque no me parece muy útil, francamente, dice que, bueno, el parentesco es un tráfico de mujeres. Algo así como que las mujeres, los hombres se posesionan de las mujeres para traficar úteros para procrearse. Es algo así. Por favor. O sea, Gail Rubin, que es no una feminista pues estadounidense, ¿no? Y bueno, y su texto se volvió como un clásico, ¿no? O sea, su idea, digamos, en aquel momento es, digamos, tomar a Levi-Strauss y a Freud de manera análoga a que tomó Marx a Adam Smith y a Ricardo, ¿no? O sea, su idea es que ellos han descrito algo que efectivamente existe, ¿no? Digamos, pues digamos, pues, ¿no? El tráfico de mujeres como ella lo ve, ¿no? Pero que ellos lo toman, o sea, ellos lo naturalizan, ¿no? De la misma, o sea, Freud naturaliza, digamos, lo que serían los rasgos psicológicos, que tienen las mujeres a partir de esa posición del tráfico, ¿no? Y entonces, digamos, pero no ven que pudieran ser posibles otros arreglos, familiares, ¿no? O sea, obviamente hay, ¿no? Digamos, una cierta generalización, ¿no? De la teoría de Levi-Strauss, ¿no? En algunos momentos, pero a nivel, digamos, de propuestas, sí es un texto, sí, muy, muy enriquecido, ¿no? O sea, la propia autora, unos años después, porque ella escribe ese texto entre el 71 y el 73, ¿no? Ella misma luego, pues considera, ¿no? Que hay muchas insuficiencias en el texto, pero sí tiene también elementos, bastante interesantes, ¿no? Que Levi-Strauss pues no había llevado en cuenta, ¿no? Entonces sí es un texto que vale la pena leerlo. Bueno, lo revisaremos, pero algo pasó en algún momento de la evolución humana en que los hombres se impusieron. Hace algún tiempo se ha encontrado, por ejemplo, la tumba de una cazadora enterrada ceremonialmente con todas sus armas. Se suponía que las mujeres no cazaban, y sin embargo esto se encontró, ¿no? Me enteré gracias a un WhatsApp de aquí presente Sabino Arroyo, a quien le agradezco, porque uno no está en todas, pues, ¿no? Entonces tiene que haber comunicación entre
los profesores, si no uno se le pasan las cosas. Entonces, efectivamente, ¿no? Como dice Alan Testar, en algún momento algo pasó y la sangre menstrual se convirtió en el punto de partida de toda una serie de tabús por los cuales se impuso la dominación masculina, ¿no? ¿No? La sangre menstrual es altamente contaminante, contamina las armas, contamina a los cazadores, los animales se alejan, el espíritu dueño de los animales se lleva a los animales porque apestamos, las mujeres no pueden cazar, no pueden tocar las armas, no pueden tener nada que hacer con la cacería, nosotros los hombres cazamos, nosotros nos imponemos. Algo pasó que llevó a esa imposición, ¿no? Alan Testar sigue siendo un autor muy pertinente en su obra, ¿cómo se llama este libro? Sobre la economía primitiva en 2 tomos, y varios artículos sobre el tema. Temas que han sido retomados posteriormente en la antropología de la naturaleza, porque bueno, como la relación con la naturaleza implica la cacería, se ha vuelto también sobre esto, ¿no? Entonces, Bert Davis, por ejemplo, ha trabajado el tema nuevamente, ¿no? Ella es una antropóloga, mujer, no, perdón, no es mujer, es David Bert Davis. No, perdón. Bert Davis es el apellido. Sí, es mujer, disculpen, a veces la memoria me falla un poco. Bert David, por ejemplo, retoma estos temas, ¿no? Entonces, el asunto no es tan simple como decir, bueno, este asunto es, bueno, que los hombres son los malos de la película. El asunto es que en estas sociedades en que la contradicción es la relación entre hombres y mujeres, en la cual los hombres se imponen aún en las sociedades uxorilocales y matrilocales, los hombres mandan. Los hombres intercambian mujeres, nos guste o no nos guste. Las cosas son así, ¿no? Y explicar no es juzgar, como decía Mark Bloch. ¿Ya? Nosotros explicamos, no somos jueces de nadie, no nos dedicamos a condenar a la humanidad o a la parte de la humanidad que estudiamos. Las cosas son así, están así. No nos gustan, pero son así. Porque algo pasó y se definieron las cosas así. Hasta nuevo aviso. Ya luego con la revolución industrial, la mujer empieza a cambiar su situación, ¿no? Y entonces, bueno, la mujer se hace cada vez más independiente, en este ámbito de individualismo que favorece la sociedad industrial, la mujer está ya más libre de ataduras y entonces incluso surge el feminismo, ¿verdad? Lo cual sería impensable en las sociedades de tradición oral. Sabino quería decir algo. Sobre este intercambio de mujeres o de comercio de mujeres, Levi-Strauss no es culpable. Tendríamos que en todo caso remontarnos a lo que dijo Louis Morgan. Aún él en el siglo XIX está hablando sobre formas matrimoniales. Y luego en esas formas matrimoniales precisamente para mostrar el proceso de evolución del parentesco de la familia, ese desarrollo. Entonces entre ellos es lo que creo que es un matrimonio sindiásmico para se va a darse este caso. Pero no olvidemos las lecturas de McLennan, Bachofen, que no son antropólogos, son abogados. Y están preocupados de ver el principio de las leyes, derechos. Y ahí están encontrando en mitos, análisis, de ahí vienen los análisis de los mitos, donde precisamente en un tiempo atrás las mujeres tuvieron mando. Y ellos van a decir que había un matriarcado. Pero este matriarcado posteriormente es analizado con más detenimiento por Rivers y va a decir, no es un matriarcado, sino es privilegio y potestad de la matrilinealidad, ¿verdad? Todo este proceso. Bueno, entonces, pero es interesante estos debates.
Pero no olvidemos un hecho histórico. Luego de la Primera o Segunda Guerra Mundial, Europa queda casi sin hombres, millones de hombres desaparecidos, muertos, y miles y millones de mujeres solteras, sin marido. ¿Qué ocurrió? Esto casi muy poco estudiado, ¿verdad? Gran matriarcado, gran predominio. Miren, entonces estos casos habría que ver. Casos como esto haya ocurrido en este proceso de desarrollo y luego la imposición de la matriarcado, yo creo que esto no es de ver de manera tan como un tabú, caeríamos también a ese asunto. Yo creo que es un proceso social que han definido de otra manera prevalencia y que hoy en día, y además el feminismo tampoco es la modernidad de hoy. No olvidemos qué es el mito de las Amazonas. Más Black Terror está hablando del mito de las Amazonas. Precisamente es el grito de la mujer de buscar libertad. Quiere montar caballo, quiere agarrar con la flecha y ser guerrera, cuando en esa época no había guerreras. Entonces, eso. Y eso es precisamente como una reacción de la mujer frente a la prevalencia masculina. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo, más o menos. Todo ese relato. Entonces, habría que un poco también dar una relectura de todo ello, cómo hemos ido construyendo. Seguiremos construyendo seguramente, de acuerdo a lo que nuestra cultura, los vestigios, las investigaciones que nos dan y luego nuestras investigaciones. Gracias. Gracias, Sabino. Bien, gracias. Solo algunas palabras, ¿no? Para continuar un poco con la discusión y también con las intervenciones que hicieron. En primer lugar, bueno, estaba sobre este debate en torno claro, Levi-Strauss y ¿no? su culpabilidad. Creo que en realidad quería subrayar esta idea, ¿no? Que decía Danilo, que Gail Rubin más bien rescata, ¿no? La propuesta de Levi-Strauss y lo que trata de hacer es de mejorarla a partir de elementos como una perspectiva histórica y de economía política también, ¿no es cierto? Y esto es algo bien interesante porque yo no había hecho la asociación, Danilo, pero si te das cuenta un poco de las observaciones o elementos con los que yo enriquecería, ¿no? El trabajo de Salins también tiene que ver con esta idea de historia y de economía política, ¿no? Y cómo puede enriquecer también el análisis de la mutualidad del ser, ¿no? No había hecho el link. Es interesante, ¿no? El otro tema es, bueno, esta idea de ver otras formas, ¿no? De mutualidad del ser, ¿no? Como por ejemplo la amistad, ¿no? Y ahí estoy pensando en un artículo de Santos Granero que habla y describe esta idea de la amistad en Amazonía. Y claro, mucho de lo que muestra tiene que ver con mutualidad del ser, puede ser también algo bien interesante, ¿no? Y por último, yo solo quería mencionar algo que es bien interesante para Salins. O sea, Salins habla un poco del abuso, ¿no? Del uso descuidado de perspectivas antropológicas en parentesco, ¿no? Como el construccionismo, por ejemplo, o también los estudios de la persona que terminan verificando al individuo, ¿no es cierto? Al individuo. Y hay un punto bien interesante porque claro, él lo que señala es que parte del problema con el construccionismo es que todo parece como posible, ¿no es cierto? Y en ese todo posible, el parentesco parece que se diluyera. Cualquier cosa puede ser, ¿no es cierto? Y ahí hay una idea bien importante porque él dice, el parentesco es cierto orden, ¿no es cierto? Y las teorías reproductivas expresan este orden, ¿no? Y la biología, la versión reproductiva de la biología expresa un orden previo, ¿no es cierto? Culturalmente establecido. Y esa es una idea también muy interesante, muy sugerente, no es única de Salins, ¿no es cierto? Pero es muy, muy interesante para también trabajar, ¿no? Y claro, ahí también yo pensaba en esta observación que hace Salins sobre estos usos descuidados del construccionismo y de los estudios de persona, ¿no? Y también pensaba en este reto para nosotros mismos de evitar este uso descuidado y súper abierto de los estudios de mutualidad del ser, ¿no? Solo falta que lo que él está criticando también se reproduzca con la mutualidad del ser, ¿no? Que ahora hay un fetiche por la mutualidad, y todo es mutualidad del ser y termina a ver esta aplicación descuidada, que es interesante también. Tenemos que cuidarnos un poco ahí.
Ya. Para aclarar una cosa, un uso descuidado de la mutualidad del ser por parte de quién. Ah, que todo se vuelva parentesco. No, bueno, si alguien entiende claramente que deben haber ciertos usos de la terminología de parentesco, no hay un problema, ¿no? No hay un problema. Siempre y cuando uno se apegue a los datos y no quiera ver lo que no está ahí, sino lo que uno quiere ver, no hay ningún problema, ¿no? Y Salins claramente señala el peligro de poder caer en ideas como la de la participación en los Lévi-Strauss, ¿no? Entonces, si uno tiene claro eso, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, yo quiero soltar una pequeña propuesta, ya que están presentes los representantes del fondo editorial. En la bibliografía de este libro, Salins menciona a Maurice Godelier en sus trabajos sobre el cuerpo con Panov. Sin embargo, me llama la atención que no haya mencionado para nada una obra del 2004 de Maurice Godelier, que él mismo vino a presentar aquí en América Latina y nos visitó acá en San Marcos, que es La metamorfosis del parentesco. No sería una mala idea que el fondo editorial hiciera un esfuerzo, si es que no ha sido traducido aún al castellano, y tradujera también esto para terminar el anillo completo. Porque ese es un libro que no es porque yo sea el que yo mucho utilizo en clase, y no porque haya sido uno de los libros con los que me formé en parentesco, junto con los de Héritier, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, bueno, los clásicos, que Robin Fox, que Louis Dumont, en fin, ¿no? ¿No? El ejercicio del parentesco, ¿no? El gran libro de François Héritier. Pero Metamorfosis del parentesco, si es que no ha sido traducido al castellano, nos anotaríamos un golazo si lo publicáramos en castellano. Porque obedece a todos estos autores, digamos, está dentro de la línea de todos estos autores cuyas carreras se desarrollaron dentro del ámbito del marxismo y que en sus últimas etapas se dedicaron al tema del parentesco. Bueno, el parentesco aparece, por supuesto, en la obra de Salins desde sus trabajos en Hawái y luego también está presente en la economía de la Edad de Piedra, pero y está en Godelier, en sus artículos, cuando nos decía que las relaciones de parentesco funcionan como relaciones de producción. Pero, digamos, en estos últimos textos, los textos más últimos de las carreras de estos autores, es donde está el pensamiento, la teorización sobre el parentesco de estos autores, que creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces sería muy interesante que consideraran la traducción y publicación de ese otro libro, ¿no? De La metamorfosis sobre el parentesco, del 2004, editorial Gallimard, me parece. Ya, sí. Bueno, sí me parece importante entonces hablar también un poco del feminismo, ¿no? Porque, bueno, o sea, lo que ha trabajado el feminismo, ¿no? En esos últimos 50 años sobre parentesco es también muy relevante, ¿no? Pero también lo que ha trabajado en general, ¿no? Sobre, ¿no? La cuestión la cuestión del género, ¿no? Y bueno, o sea, François de Héritier, ¿no? Que, o sea, que no por algo, digamos, fue quien, ¿no? Sustituyó a Lévi-Strauss en su cátedra en su momento, ¿no? Es, ¿no? También una persona que ha dialogado y que ha, rescatado, digamos, la importancia del trabajo de Gail Rubin, ¿no? O sea, y la propia Françoise de Héritier hace críticas semejantes a Lévi-Strauss como las que hace Gail Rubin, ¿no? Entonces esto no es, digamos, algo casual, ¿no? Sí me parece un poco desactualizada, me disculpas, Enrique, digamos tú, ¿no? Esta historicización que has hecho, digamos, de la lucha, o sea, digamos, de
digamos, de este pase, digamos, a un mundo más generalmente patriarcal, ¿no? O sea, algo que las feministas fueron muy claros desde el primer momento y las antropólogas en particular en los 70, es que en el mundo no occidentalizado las mujeres eran mucho más autónomas, ¿no? O sea, en los 70, cuando empieza el feminismo antropológico, por ejemplo, las mujeres podían ser violadas en Europa por sus maridos sin que eso fuera considerado violación. Muchas de ellas, o sea, en Francia recién en los años 60 las mujeres van a poder votar, ¿no? Entonces, la violencia del mundo industrial hacia las mujeres fue escandalosa, ¿no? Y digamos, y a su vez, digamos, esta supuesta victoria, digamos, de lo patriarcal, ¿no? Que no sabemos cómo se dio, tampoco fue tan generalizada, ¿no? Ahora, por ejemplo, se encuentran, ¿no? Se están encontrando ¿no? Restos arqueológicos de las supuestas amazónicas de las cuales hablaban los griegos, ¿no? Que efectivamente existían y que eran guerreras, ¿no? O sea, acá, digamos, de la Dama de Cao, ¿no? Hasta que llegan los españoles y que encuentran, ¿no? En la costa norte del Perú, en Ecuador y en Colombia, un gran número de mujeres autoridad, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Desde la Dama de Cao, por lo menos, ¿no? Hasta 1500, de 1300, ¿no? De 1300 años, ¿no? De mujeres autoridad, ¿no? En una zona relativamente extensa, del continente americano, ¿no? Y, bueno, hay un trabajo, ¿no? De Nicole Claude Mathies ¿no? Sobre las sociedades matri-matri, ¿no? O sea, matrilocales, matrifocales, en las cuales se percibe algo que pudiéramos decir de un feminismo, ¿no? O sea, que ella dice que efectivamente hay en estas comunidades una presión por parte de los hombres para adquirir una mayor parte del poder, ¿no? Y que las mujeres tienen que tener una conciencia concreta, ¿no? Para poder evitarlo, ¿no? O casos, digamos, que pudiéramos decir de posibles feminismos en la propia Amazonía, ¿no? Que el caso quizás que debiera ser más conocido en algún momento lo va a hacer, que es el caso de Sarayaku, que es muy conocido a nivel internacional porque el pueblo de Sarayaku le gana, ¿no? Al Estado de Ecuador una demanda en la Corte Interamericana, pero quienes empezaron estas luchas fueron las mujeres de Sarayaku, ¿no? Que se negaron a hacer masato, ¿no? Porque los hombres querían entregar el territorio a la petrolera, ¿no? Igual entre los pueblos Campupillaui también hubo acá en el Perú, ¿no? Las mujeres que no acabaron con una reunión de los hombres con las petroleras y fue tan grave, ¿no? El cisma en la comunidad por la misma razón, ¿no? Para evitar el petróleo, que tuvieron que llamar personas amazónicas externas, ¿no? Para poder hacer que hombres y mujeres volvieran a dialogar en la comunidad para que se volvieran a juntarse, ¿no? Entonces el feminismo, desde el feminismo de los 70 se ha hecho muy claro, digamos, de levantar todas las formas de luchas que tenían las mujeres en los diferentes lugares, ¿no? Y mostrar que más bien, digamos, el feminismo occidental era un movimiento de alguna forma retrasado, ¿no? Con respecto a otras comunidades, justamente porque la violencia, ¿no? Industrial había sido muy grande, ¿no? Cuando se conforma, digamos, pues esta generalización de la profesión, asalariada como casi solo masculina, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que se debate en el feminismo alrededor de todo esto, ¿no? Muchas gracias, Danilo. Muy breve. Bueno, no se trata de actualización o no ser actualización, o no estar actualizado, sino de escoger en la bibliografía lo que es ideológico de lo que es científico, que es algo bien distinto. Ya, ojo, ya, el problema del feminismo, de la literatura feminista, es que es bien difícil realmente señalar el límite entre una cosa y la otra. No, yo no soy de extrema derecha, viejito. Sin embargo, trato de ser un científico, y entonces trato de no caer en ideologizaciones de las cosas. Protesta femenina contra las decisiones de los hombres hay desde los trabajos de esta señora norteamericana con los Sharanagua, que las mujeres le hacían huelga a los hombres porque no traían carne de monte, ¿no? Carne del bosque y cosas así. Protesta femenina siempre ha habido, ¿no? Las mujeres tienen sus prerrogativas, no es que los hombres en las sociedades amazónicas limpien el suelo con las mujeres, tampoco es así. En las sociedades subsorilocales, como por ejemplo la Xáninca,
una mujer tiene sus prerrogativas. ¿Ya? El hombre no está barriendo el piso con ella todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que uno no puede caer en ideologizaciones. Entonces, de lo que se trata es de que haya un feminismo bien temperado a la luz del trabajo científico. Leo bastante, gracias. Françoise Héritier, por si acaso, fue mi profesora, ¿ya? Y su obra masculino femenino o masculán feminán, bueno, es bueno, fue en su momento un hito importante del tema de las relaciones de género, ¿no? Pero no se trata de decir, como se ha dicho acá, y perdona, yo creo que ahí se te ha ido la mano, Danilo, de decir que, bueno, el texto o creo que lo dijiste tú, ya no me acuerdo bien, el texto de Rabin es algo así como casi la piedra fundacional del parentesco en la antropología. No puedes, no me venga con historia. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la participación en esta mañana en torno al diálogo sobre qué es y qué no es parentesco. Solamente destacar que este texto es la primera versión en español que tenemos de este texto de Marshall Salins. Creo que estamos muy contentos en ese sentido como fondo editorial y espero que ustedes puedan también revisarlo y muchas gracias por haber participado de esta conversación. Y por supuesto es una conversación que trae muchos puntos para la polémica y para el debate. Muchísimas gracias a Enrique y a Julio por la presentación esta mañana. Gracias.